¿Quién no se ha tomado un café con un hermano, amigo o vecino? Porque un café nos une. Bienvenidos a tu programa La Hora del Café con Gerardo Luces. La Hora del Café presenta Actualizando. De esta manera iniciamos tu programa La Hora del Café por el canal 11 del Zulia, www.canal11delzulia.com. Así iniciamos nuestro programa de hoy. Hoy es lunes 11 del 2021. Hoy es Día del Gaitero. Felicitamos a todos los gaiteros. Ricardo Cepeda cumpleaños. Hoy también felicitaciones a Ricardo Cepeda. Iba a ser el Monumental. Bueno, Ricardo Cepeda es una de las figuras emblemáticas nuestras venezolanas del Zulia, del folclore. Felicitaciones y mucha vida y salud y unión familiar. Pero también un día como hoy fallece Ricardo Aguirre, ese nefasto accidente que le arrebata su vida y nos arrebata a uno de los hombres, además del magisterio, buen maestro. Su vida de gaitero, y por eso que hoy hay diferentes actos, como siempre esperamos. O hay una polémica que si se celebra o se conmemora. Hay gente que celebra la muerte de diferentes religiones, de diferentes puntos de vista. Hay gente que no la celebra, por supuesto. Pero bueno, un día como hoy fallece, pero fíjese la chinita, lo que nos dio la chinita. Un día como hoy fallece Ricardo Aguirre, pero también nace Ricardo Cepeda. Imagínese usted ese equilibrio. Y además a todos los gaiteros, a los compositores, a los instrumentistas, a todos los que están relacionados con nuestra gaita zuliana, a todos ustedes, felicitaciones. Yo me incluyo, me metí a gaitero ya. Tengo tres meses gaiteando, ¿verdad, Walter Ocampo? En el sabor de la gaita, en sabor 106. Hoy te toca. Un saludo a Walter Ocampo. Así iniciamos nuestro programa de hoy. Muy puntual nuestro invitado, ya le vamos a decir de quién se trata, pero vamos primero con las noticias que tienen que ver en este momento con el actualizando del fin de semana. Fiscal de la Corte Penal Internacional, Karin Khan, aclara malentendidos sobre la visita a Venezuela. Chequeamos. El fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, publicó este viernes un comunicado en el que detalla su reciente visita a Venezuela, donde mantuvo conversaciones con altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro, miembros del cuerpo diplomático y representantes de la sociedad civil. En el comunicado publicado en la página oficial de la Corte Penal Internacional, Khan aseguró que sostuvo una productiva misión en Caracas, donde mantuvo conversaciones constructivas y sinceras con miembros del Estado venezolano. El fiscal expresó su agradecimiento a las autoridades de Venezuela por su invitación oficial y por comprometerse con su delegación y con él en lo que fue un cronograma corto pero significativo. En lo que respecta a los funcionarios del gobierno, su delegación se reunió varias veces con la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, y con el ministro de Relaciones Exteriores, Félix Plasencia. Además, mantuvo reuniones con el fiscal general, el Tribunal Supremo de Justicia, la Defensoría del Pueblo, la Asamblea Nacional y otros funcionarios del Estado. El fiscal de la Corte Penal Internacional resaltó la notable participación de Nicolás Maduro, con quien sostuvo reuniones durante los 3 días de su visita al territorio nacional. Consejo Nacional Electoral enfatiza en regulaciones en materia de difusión de propaganda electoral en medios de comunicación. Chequeamos. El Consejo Nacional Electoral recordó las regulaciones establecidas para la difusión de propaganda electoral a través de los diferentes medios de comunicación. En una publicación realizada en la red social Twitter, el ente electoral indicó que sobre la propaganda en periódicos impresos, los candidatos, candidatas y las organizaciones podrán contratar la difusión de su mensaje de campaña en periódicos impresos de circulación nacional, regional o local. No obstante, el espacio para este mensaje no podrá ser de media página diaria si se tratan de periódicos impresos de tamaño estándar y en tamaño tabloide hasta una página diaria no acumulable. Mientras que para la propaganda electoral difundida a través de las tecnologías de la información y de la comunicación, el Consejo Nacional Electoral lleva un registro de las cuentas de redes sociales y sitios web oficiales de cada candidata o candidato para su monitoreo. Gobernador del Estado Zulia, Omar Prieto, presentarán este lunes el Plan de Desarrollo Integral del Zulia 2021-2025. Chequeamos. El lunes 8 de noviembre, el gobernador del Estado Zulia, Omar Prieto Fernández, presentará a la población el Plan de Desarrollo Integral del Zulia 2021-2025,
Zulia unida, próspera y segura, enmarcado en la Agenda 2030. Al respecto, la autoridad zuliana explicó que en la región se está logrando el momento más importante de estabilidad y a partir del año 2022 se dará el crecimiento, optimización y estabilidad absoluta de los servicios públicos. Afirmó que la revolución mantiene esfuerzos para garantizar mayor bienestar a la población, mientras que existen grupos de la oposición intentando acelerar acciones para afectar al pueblo, evidenciado con el tema de corrupción monómeros. El acto se realizará este lunes 8 de noviembre en la Plaza Bolívar en el casco histórico de Maracaibo a partir de las 5 de la tarde, con transmisión en vivo por Venezolana de Televisión, canales de televisión regional, emisoras y redes sociales. Bueno, parte de la información. Quiero que con esta nota tomemos conciencia. ¿Por qué tenemos que tomar conciencia con esta nota? Porque han aumentado los casos de COVID. Yo no voy a dar alarmas, tenemos mucho tiempo que no damos la cifra, pero hoy lunes me quiero tomar esta nota para que usted reflexione sobre las medidas de bioseguridad, sobre el uso del tapaboca, sobre el uso del distanciamiento social y el sentido común. Chequeamos. Misión Presidencial para la Prevención, Atención y Control de la COVID-19 informa al pueblo de Venezuela que en las últimas 24 horas se detectó un total de 663 nuevos contagios en el país. Todos los casos por transmisión comunitaria. El estado que en las últimas horas registra más nuevos casos es el estado Anzoátegui. Reporta 191, con contagios activos en 9 municipios, seguidos por las entidades Sucre, que reporta 85, Caracas 77 y Yaracuy reporta 51 casos. Lamentamos informar que hoy 10 venezolanos fallecieron a causa de la pandemia. Estas son las estadísticas generales de la COVID-19 en nuestro país. Total de contagios, 413.135. Pacientes recuperados, 398.635, que representa un 96% de recuperación. Casos activos actuales, 9.535. Y lamentablemente ha fallecido en nuestro país un total de 4.965 personas. Claro. Entonces nosotros queremos enviarles unas palabras de solidaridad a la familia Hernández. Sí, falleció este fin de semana Agripina Hernández y ella se enfermó de COVID y lamentablemente falleció de Álvarez. Agripina de Álvarez Hernández, Oquendo. Sí, ella era hermana del difunto Arnoldo Hernández Oquendo, compositor de gaita, y ella ha fallecido este fin de semana, producto del COVID. Y el viernes falleció un joven, lo vimos este fin de semana, primo hermano de Gustavo Fernández, gaitero, de la Orquesta Revelación de la Gobernación del Estado, un joven de 30 años. Y todos los que están falleciendo en este momento, yo les pido, por eso quiero hacer pausada esta reflexión, porque están aumentando los casos de COVID y ahora es que viene parranda, compadre. Entonces vamos a tomar conciencia. Yo no estoy diciendo, ¿sabe a quién le gusta divertirse? A este que está aquí presente. A mí me encanta la diversión, pero con responsabilidad por vida de Dios, con mucha responsabilidad. Entonces vamos a tomar conciencia y a todos los que se les fueron un familiar, se murieron, solidarios 100% con todos ustedes. En este momento, cerca la familia de mi esposa, se ha muerto Agripina de Álvarez Hernández, Kendo, y me dirían por allí, mosca, porque esto no ha pasado y veo mucha gente en la calle sin esto y como si no hubiese pasado nada. En China volvió a rebrotar eso, bendito sea Dios. Así que preparémonos. Está muy puntual nuestro invitado de hoy. Hoy vamos a hablar del tema diplomático. Hoy vamos a hablar sobre cómo está Venezuela en este momento y vamos a tratar temas
importantísimos para el acontecer político y nacional. Hoy nos acompaña el embajador Jorge Luis Durán Centeno. Él es embajador o está en el cuerpo diplomático que representa pues en Panamá y lo tenemos como invitado en el día de hoy. Varios temas porque también es militar del 4 de febrero de 1992. Y muchos temas importantísimos que vamos a tocar en este día. Así que nos acompaña Jorge Luis Durán Centeno. Al regreso, ya venimos. Son 33 años que Credimara le ofrece los servicios a todas las personas jurídicas, naturales, y que han demostrado que tus necesidades evolucionan y nosotros con ellas. Por eso que en Credimara nos hemos dedicado a acompañar a miles de familias venezolanas en el difícil momento de perder a un ser querido. Todo a través de los planes de previsión funeraria que garantizan la digna prestación de los servicios correspondientes adaptados a las necesidades modernas. Hay un plan para cada individuo y brindamos el servicio que te mereces. Credimara es tu previsión de vida. Nos puedes seguir @Credimara en todas las redes sociales. Credimara, tu previsión de vida. La Hora del Café presenta los invitados del día. El invitado del día. Hoy nos acompaña el embajador Jorge Luis Durán Centeno, embajador de Panamá en funciones, y lo tenemos como invitado en el día de hoy. Bienvenido al programa. Buenos días, gracias Gerardo y a ti y a tu audiencia. Pues. Aquí estamos para responder las preguntas. Sí, quisiéramos comenzar con la primera pregunta sobre el estatus, si se quiere, diplomático, en el caso nuestro, con Panamá. Sabemos que hay unos comunicados, sabemos que hay unas posiciones de parte del gobierno de Panamá en cuanto al gobierno de Guaidó y el gobierno de Nicolás Maduro, pero jurídicamente el embajador es usted para todos los servicios y todo lo que tiene que ver, porque se está trabajando desde el punto de vista diplomático en estos momentos, pero parece que estuviese en el limbo, ¿no? Algunas situaciones en cuanto a estrictamente lo diplomático, lo que se viene haciendo con ambas naciones, embajador. Sí. Bueno, desde que comenzó todo este conflicto, digámoslo así, específicamente con la República de Panamá, con quien hemos mantenido en los últimos gobiernos una gran relación. De hecho, yo tengo 12 años de permanencia solamente en Panamá, 5 años en Brasil como cónsul general, y muy específicamente en el caso de Panamá, con ese gobierno del expresidente Varela, pues hubo una relación de mucho afecto. Él era canciller en la época que el actual presidente nuestro, Nicolás Maduro, era canciller también del gobierno del presidente Chávez. Y ahí hubo una relación de mucha cordialidad, sobre todo cuando le dieron el golpe de Estado a Manuel Zelaya. Zelaya estuvo en Panamá, pues, con el apoyo del gobierno de Panamá y, por supuesto, la responsabilidad de nuestra embajada, que hoy en día sigue siendo o sigue permaneciendo en manos de nuestra Cancillería. Es decir, allí, a pesar de que hace 3 años, saliendo ya el gobierno anterior panameño, nos retira las credenciales a nosotros y se la otorga a los representantes, entre comillas, del supuesto gobierno de Juan Guaidó, pues nuestra misión diplomática sí continuó activa, pues. Porque las embajadas, las representaciones diplomáticas son quienes tienen la garantía legal para darle respuesta a los connacionales que se encuentran residenciados en ella. Es decir, nosotros nunca hemos perdido el cumplimiento de nuestras funciones. Hoy en día se siguen realizando. Correcto. Las relaciones políticas no están a su mayor nivel, pero hay una relación de tipo consular que sí continúa. Por eso Recientemente el gobierno actual le retira las credenciales al equipo de Juan Guaidó, se las otorga al personal que ya siempre ha permanecido en nuestra embajada,
continuando con sus funciones 100% normales. Pero no está No usted se ha elevado a embajador. nivel político, a nivel de Sí, embajadores. políticamente no está usted. Y por Políticamente, eso- en la figura plenipotenciaria, si se le quiere llamar de esa manera, porque ¿dónde está el embajador? Nuestro en Panamá. Es decir, parece, por eso que le hablé del limbo. Claro, en Sí. materia diplomática no hay frases de más ni de menos. Correcto, Es correcto. decir, Sí, tiene que estar usted. Es decir, si se hacen todos los trámites, yo voy allá como ciudadano venezolano y voy a solicitar cualquier trámite a través del cónsul y el embajador, si está ya reconocido todos los funcionarios que permanecían con la gestión de Nicolás Maduro y por supuesto usted como embajador, ¿qué es lo que falta para que eso se concrete? bueno, en principio que el gobierno de Panamá deje de ser tutelado por el gobierno de los Estados Unidos, que mantiene una presión férrea contra todos los países que hoy no reconocen la legitimidad de nuestro gobierno. Nuestro gobierno ha cumplido con toda la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en todos los procesos electorales. El más reciente, el del 21 de noviembre, que se va a realizar y que está planteada la visita también de observadores internacionales, lo cual le da la legitimidad legal, pero hay un desconocimiento, que todos sabemos la presión que ejerce el gobierno norteamericano contra esos gobiernos, contra esos países, y hasta que esto no se termine de aclarar en la comunidad internacional, pues por supuesto las relaciones, ni Panamá tiene su embajador allá, ni Venezuela tiene su embajador en Panamá, ni Panamá tiene su embajador en su embajada acá. ¿Qué figura hay en Venezuela? De Panamá Está para acá. en ambos niveles está el encargado de negocio. El encargado de negocio, Es una claro. figura que se establece cuando, en ausencia del de los embajadores, por las razones X que se consideren. En México puede estar la solución a todo yo le puedo llamar esta desconfiguración internacional en cuanto a Venezuela. En México puede estar la solución, porque mucha gente cree que lo que se está haciendo en México es para este 21 de noviembre. Y hay un tema Correcto, sí. vitales para el funcionamiento de naciones, completa todo lo que es Latinoamérica, el mundo entero, Venezuela allí en el epicentro de esta discusión. ¿En qué estatus está en estos momentos luego de este asunto con Saab en Estados Unidos? ¿Cómo va ello? ¿Cómo percibe usted como diplomático esta situación? Ese diálogo abierto que se ha venido dando en México es el mismo diálogo que Venezuela puso a la orden y se desarrolló en la República Dominicana hace aproximadamente 5 años. Solo que allí los intereses de este sector radical de la oposición, que obedecen, son tutelados por el gobierno norteamericano, Estados Unidos simplemente les dijo retírense del diálogo porque veía que el gobierno de Venezuela estaba como que dando flexibilidad, accediendo a algunas peticiones con el propósito pues que la tranquilidad y la paz reinara nuevamente a Venezuela. Los escenarios vividos en el 2017 fueron catastróficos para nosotros. Vivimos un año de asedio completamente y en donde ese sector precisamente de la oposición radical solicita con ese gobierno interino que constituyeron la intervención de los derechos humanos en Venezuela para investigar los supuestos crímenes de lesa humanidad que aquí se estaban cometiendo, cuando todo el país es a voz populi que los responsables de estos hechos, de estos lamentables acontecimientos, es ese sector radical. Pero México abre nuevamente la posibilidad, por supuesto el presidente López Obrador, un hombre de izquierda, pues que ha sido duro contra las posiciones de dominación del gobierno de los Estados Unidos, ofrece su territorio. Ese diálogo comenzó con el mejor espíritu de lograr buscar una solución para el país, pero lamentablemente pues la detención del diplomático Saab distorsiona totalmente la posibilidad de la continuidad de este movimiento y donde el presidente Nicolás Maduro decide retirar la concesión. Tanto que se distorsiona que al parecer nos tocó a todos los sectores, vivir este hecho de la extradición de Saab a los Estados Unidos, pero la Fiscalía ha decidido eliminar 7 de los 8 cargos. Tuvo que ver esto algún trabajo, algún lobby en el mismo México, que quedaron allá delegaciones haciendo el esfuerzo para que se solucione la crisis política que vivimos aquí. Quiero que al regreso me comente
porque esto es un paso bien importante en cuanto a señalar a Saab como diplomático venezolano y que además parece que hay alguna solución cuando la Fiscalía, que sigue el caso en los Estados Unidos, le elimina 7 imputaciones, que es muy importante destacar, a Saab, y quiero que al regreso me comente si hay luz o si hay humo blanco, qué va a pasar, porque todos los venezolanos necesitamos que se solucione esta crisis. Y usted como alto dirigente de este gobierno, ¿verdad? Quiero que nos dé esa información. Y aquí en el programa, Durán Centeno es el embajador en Panamá, y lo tenemos como invitado el día de hoy. Otros temas que tenemos para la próxima parte, así que bien pendiente con esta respuesta en cuanto a Saab, las futuras relaciones Venezuela y los otros países, si hay humo blanco para que solucionemos de una buena vez esta crisis los venezolanos, todos juntos. Vamos a hacer la pausa, pero vamos a hablarle de Terapimún. ¿Qué me hiciste el Terapimún, María? ¿Te lo llevaste para tu casa este fin de semana? Bueno, fíjese, se lo llevó porque quería una terapia de Terapimún. En estos tiempos de pandemia es muy importante tener el sistema inmune y respiratorio fortalecido. Mis pulmones y el sistema respiratorio yo los cuido con Terapimún. Terapimún es un compuesto de sales fortificadas con sal marina, moringa deshidratada, eucalipto seleccionado y aceites esenciales. Usted agrega una cucharadita en una ollita pequeña de 1 litro de agua y toma sus vapores, aspírelos y eso le dará bastante sanidad y tranquilidad en el sistema respiratorio. Protéjase y respira la vida con Terapimún. Terapimún está de venta en Mara Plus y en supermercado Zamba. Hablarles de Salud Vital a esta hora, sí, porque Salud Vital, ¿verdad?, es la verdadera, los verdaderos seguros. ¿Por qué? Porque ahí tienen ustedes toda la información que les vamos a presentar en pantalla. Ofrece para toda la familia los planes de seguros, además indeducibles, con chequeos médicos del mismo momento de la afiliación de la póliza. Es una empresa inscrita en la Superintendencia de la Actividad Aseguradora que respalda su salud y la de su familia. Conoce el plan Platinum Pro y sus diferentes opciones según la necesidad e ingresos en cada grupo familiar. Los números que usted ve en pantalla para que contacte a Salud Vital. También hay un número que es el 0424, aparece allí, ¿verdad? 678-6070. Ese número me dicen, bueno, ese número aparece. ¿Están en esos números? Bueno, si no aparece hay que decirlo, porque ese número hay otro contacto directo con Salud Vital, porque lo vital es prevenir. La Hora del Café presenta Desde la Acera. Desde la Acera estamos conversando con Jorge Luis Durán Centeno, embajador y también integrante pues, de ese grupo de militares del 4F. Le damos un planteamiento que tiene que ver con la posible solución a la crisis generalizada que se vive en Venezuela, crisis política, todo este tipo de crisis que se han fundamentado en todo esto, pero creemos, a lo mejor es una percepción del periodista o del ciudadano, de que si esta fiscalía ha eliminado de un solo golpe los 7 delitos que se le imputan a Saab, posiblemente haya un proceso de negociación que pueda haber allí. Denos buenas noticias. ¿Qué información tiene usted como diplomático sobre este asunto internacional? Mira, en el caso de Saab, para nadie es un secreto que es una retaliación, una venganza, porque este empresario venezolano como unidad diplomática fue uno de los pocos que se atrevieron, cuando la situación estaba bien crítica y ya comenzaban a escasearse las reservas alimentarias en nuestro territorio, pues fue el único empresario que se comprometió a burlar la barrera de bloqueo económico que el gobierno de los Estados Unidos tenía o sigue manteniendo pues, contra Venezuela. Entonces, esta burla para los Estados Unidos representa un hecho imperdonable, porque a la final de todo esto lo que se está buscando es salir del gobierno legítimo del presidente Nicolás Maduro. Y así como estas acciones, con la prohibición de salida
de muchos de los, o casi todos los representantes de la Honorable Asamblea Nacional recientemente electa, de los altos funcionarios del gobierno venezolano, con esa alerta roja para prohibirles el ingreso a cualquiera de esos países que hoy adversan y desconocen el gobierno legítimo de Venezuela, pues bueno, la intención sigue siendo, la única intención es ir tras la figura, pues la cabeza presidencial pues, de nuestro amigo camarada Nicolás Maduro Moro. De tal manera pues que este es un hecho que yo honestamente no le veo a mediano plazo una solución porque es un evento político y en esto Estados Unidos no va a ceder, conociendo el carácter prepotente, insistente, homicidia de quienes han presidido ese territorio estadounidense, pues sabemos que en lo que sí debemos estar bien claros es en prepararnos, así como la Fuerza Armada Nacional Bolivariana mantiene sus ejercicios constantes en la frontera, porque Estados Unidos ha venido dando una serie de guerras simétricas a lo largo de la historia, la de primera, segunda, tercera, cuarta y quinta generación, y ahora está una guerra moderna, que es la sexta guerra, pues, que es la guerra del todo por el todo, es decir. Y los medios de comunicación en su campaña mediática allí juegan un papel importante. La visita del actual fiscal de la Corte Penal Internacional, bueno, nosotros como venezolanos y como funcionarios del gobierno le damos la bienvenida, pues, y así tiene que hacerlo el pueblo de Venezuela, porque obedece a una petición que hace más de 3 años introdujo el gobierno de Venezuela a través de su fiscal y que no hubo respuestas en ella. Claro, viene el tema electoral el 21 de noviembre, están buscando de una u otra manera empañar la conducta democrática que ha venido manifestando hoy en día Venezuela, creo que en todos sus niveles. Hay un sector de la oposición que se deslindó ya del guaidismo y quiere, bueno, hacer como una recomposición moral, entre comillas, que yo lo dudo, y vuelven pues a la palestra electoral y bienvenidos los procesos electorales. Pero en el fondo de todo esto yo hago un llamado más bien a la militancia, al pueblo de Venezuela y por supuesto a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana a permanecernos atentos después de este acontecimiento electoral. Pero precisamente a esa parte quería referirme y preguntarle. Este proceso del 21 de noviembre está reconocido por los Estados Unidos, está reconocido por muchos países, incluso la visita de los organismos internacionales para la veeduría, observación, control. Control, porque hay gente que saca su veredicto final y lo entrega, ¿no? Como testigo de que hubo un proceso en libertad, con votos directos, universales, es decir, el ejercicio de la democracia plenamente, y que sea certificado a través de estas organizaciones, y vienen. Ya el Centro Carter estuvo aquí, y me parece que los Estados Unidos, la posición en estos momentos como que ha sido más neutral, es el punto de vista mío cuando dice, bueno, que sean los venezolanos que decidan a través de ese proceso electoral sus autoridades, a la gente que va a dirigir ese país. Creo que la cosa está suave, no sé, digo yo lo veo como un ciudadano cuando los Estados Unidos te dicen, bueno, sí, que seamos nosotros que elijamos aquí, frente a un grupo, que hay que decirlo de esta manera, de opositores, de radicales, yo lo llamo los radicales, gracias a Dios aquí escriben 2, 3 siempre, en contra de la elección, desconociendo todo proceso, desconocen a los opositores, llaman chavista a Manuel Rosales, llaman chavista a Enrique Capriles Radón, que llaman chavista a todos, a mí me llaman chavista también porque los entrevisto a usted y entrevisto esto. Entonces, este proceso, le pregunto, embajador, ¿no nos viene a dar cierta paz política para luego ir en ese corredor hacia la estabilidad del país? Creo que al regreso me comente sobre esto, sobre el proceso electoral netamente y el reconocimiento internacional que tenemos, gracias a Dios. Al regreso quiero que me comente, Durán Centeno, embajador. Y por supuesto nosotros vamos a actualizar a esta hora. ¿Qué tenemos? A versionfinal.com.be. Vamos a actualizar las informaciones que la tenemos
seleccionadas para que usted la amplíe. Conce Comercio, mucha mercancía está llegando a Venezuela con incremento de hasta 60%. Presidente Nicolás Maduro anunció inicio de inmunización de mayores de 2 años, niños mayores de 2 años sin especificar cuál vacuna. Economista Leonardo Buniap expresó, sin crédito bancario Venezuela no retomará el crecimiento económico. Estas son algunas de las informaciones que usted puede ampliar en versionfinal.com.be. Listo. Continuamos con más. Estás en Venezuela, estás en el Zulia, en Maracaibo, en los estudios del Canal 11 del Zulia. Estamos conversando con Jorge Luis Durán Centeno, protagonista del 4F, y es embajador en estos momentos, y lo tenemos como invitado tratando varios temas. Y este tema importantísimo sobre el reconocimiento internacional y ese reproche de algunos sectores que existen y son sectores importantísimos en cuanto a este proceso. Vamos encaminados todos a este proceso. Hay un entusiasmo, hay sectores de oposición, hay sectores de gobierno, candidatos, y hay un cronograma electoral que está establecido y que se está cumpliendo como debe ser. Esto, lo vuelvo a repetir, los Estados Unidos ha sido como que ha sido neutro desde el punto de vista en cuanto a este proceso, y esto como que viene a ser como un alivio a lo que estamos viviendo. Durán Centeno, ¿qué opina? Bueno, es un tema, si se quiere, de memoria histórica, ¿no? Vamos a trasladarnos al 19 de abril de 1810, que a partir de esa firma del Acta de Independencia, aun cuando la reglamentación no estaba formalizada, ya nuestro servicio diplomático había comenzado una era de evolución de lo que es la diplomacia y sobre todo de la posición firme que debe Venezuela comenzar a partir de ese momento en el mundo diplomático, pues. La llegada de Chávez, sin duda alguna, Chávez mucho antes de los acontecimientos del 4 de febrero de 1992, que ya estamos próximos a cumplir 3 décadas, vamos a los 30 años. Chávez definió muy bien en su plan de gobierno lo que era la diplomacia de paz. Esa diplomacia que al momento de llegar al Poder Ejecutivo e ir designando sus jefes o representantes diplomáticos, pues ya cada uno de nosotros llevaba en mente, bueno, el manual, pues, como lo decimos nosotros los militares, el POE, el Plan Operativo Vigente, del nuevo estilo de diplomacia a desarrollar con los países hermanos. Allí comenzó un trabajo bien importante que tiene que ver con esa calma, con esa paz, con ese acercamiento que muchas naciones que no pertenecían al entorno de las relaciones diplomáticas con Venezuela comenzaron a realizarse. Caso China, Rusia, por poner un ejemplo, estas dos potencias. Bueno, entra en el escenario, en el contexto internacional, una disposición, pues, motivado al fallecimiento, a la desaparición física del presidente Hugo Rafael Chávez Frías, en donde el gobierno de los Estados Unidos pensó que aquí se acababa el chavismo en Venezuela y que era la oportunidad perentoria para que en un proceso electoral la oposición venezolana, bueno, tomara el control del poder en Venezuela, cosa que no ocurrió. Pero sí hubo un sentimiento doloroso, sin duda alguna, pues que puso en riesgo incluso la elección del presidente Nicolás Maduro, quien ganó legítimamente pues las elecciones presidenciales en ese momento. Pero el conflicto comenzó allí a agravarse, porque el partido comenzó a despertar nuevamente, a reflexionar, a crecer, con algunos aciertos y desaciertos, porque hay que decirlo, y el mismo Chávez era uno de los más críticos en esto, pues, sobre todo de aquellos funcionarios que se creen dueños de la responsabilidad administrativa que se les otorga, que muchas veces desconocen o pasaban por alto pues las decisiones del presidente en su momento, como ocurre también hoy en día, de muchos funcionarios que se creen
que están por encima del gobernador o del alcalde y hacen lo que a ellos se les ocurre como deben ser las cosas, porque no hay esa memoria histórica que lamentablemente se ha ido perdiendo para fortalecer este proceso revolucionario. Las aspiraciones nuestras es sí, que estas conversaciones en México, esa mesa de diálogo, que este intento que hace un sector de la oposición por ir a las elecciones, que se acabe definitivamente la opinión y la campaña o la matriz internacional y que Venezuela sea reconocida, porque nosotros tenemos una constitución que fue aprobada en la Asamblea Nacional Constituyente de 1999, que fue elaborada al calor de la población y que ese es el protector hoy día nuestro de toda esta arremetida internacional y por supuesto del acompañamiento que muchos sectores en nuestro territorio tratan pues de subordinarse o se han subordinado pues a las pretensiones de los Estados Unidos. Yo creo que la aspiración nuestra tiene que ser concreta para este 21 de noviembre, que haya un proceso electoral que se respeten las partes y que en lo adelante Venezuela pueda transitar un camino de paz, de tranquilidad y de independencia, como es el espíritu que necesitamos. Nos llama la atención, embajador, que habla de que Venezuela, el gobierno venezolano ha solicitado a la CPI venir hasta aquí. Y leímos el comunicado del fiscal donde hablaba y aclaraba por qué venía. Pero me voy más allá. Por las graves protestas en el año 2017 se presenta el fiscal y la oposición celebraba. Muchos en Miami hicieron publicaciones, en Europa también, incluso ponían al presidente Nicolás tras una reja. Quiero que me explique la posición del gobierno cuando el fiscal se siente y dice que fue muy cordial con las instituciones, con el fiscal nuestro, con el presidente, con el cuerpo diplomático. Quiero que me explique y brevemente, ya estamos prácticamente, vamos corrido. Corrido, bueno, gracias, licenciada, por darnos hasta las 12, pues, pero hagamos el corte, es importante la declaración. Entonces, quiero que me comente a qué vino realmente y cómo fue este proceso y hacia dónde va, por favor. Bueno, sin duda alguna, pues la jefe del fiscal Karen Khan es una petición, pues, que en reiteradas oportunidades hizo el fiscal Tarek William Saab, en que se evaluaran los casos de violación a los derechos humanos por la cual incurrieron los representantes de la oposición. La visita, por supuesto, fue recibida a los niveles más altos de nuestro gobierno, celebrada incluso, se le dio la bienvenida y a pesar de como lo manifestó el presidente, que no estaba como que muy convencido de las opiniones del fiscal, pues él mismo las aclaró posteriormente de que sí, había venido con el propósito pues de esclarecer esa serie de denuncias y al hablar de esclarecer, como lo decía Tarek William Saab, esas investigaciones cuando comiencen a ser revisadas, tiene que ser con la presencia de los representantes de nuestras instituciones, porque nosotros fuimos a la final quienes presentamos los abusos y los atropellos, las violaciones y los asesinatos incluso de muchas personas que transitaban por ese lugar y que fueron víctimas pues, de aquellos acontecimientos monstruosos del año 2017. Quiere decir que el venezolano y las instituciones están con las puertas abiertas para facilitar esa investigación. Nosotros somos los más interesados en que se aclare la versión que ha dado esta gente en el exterior con ese gobierno en el exilio de Juan Guaidó, que se aclaren las responsabilidades, pero una vez que se aclaren las responsabilidades, se haga también justicia con aquellos que promovieron este tipo de actos, con aquellos que han pedido la invasión incluso al gobierno de los Estados Unidos, con aquellos que aún están tan sesgados que pretenden después del 21 de noviembre comenzar a hacer algunas movilizaciones por la frontera de Colombia, porque esto no es un secreto, las bases militares estadounidenses que están en territorio colombiano, desde el 2020 al 2021,
han sido dotadas de nuevos equipos para hacer algunas infiltraciones sobre la frontera venezolana y armar allí un escenario de conflicto para después entonces mediáticamente culpar al gobierno de Venezuela, Sin embargo, a nuestras Fuerzas Armadas de aquellos hechos. Sin embargo, sectores de oposición solicitaban que el fiscal los atendiera. El caso de los políticos presos o presos políticos, dependiendo, yo lo he dicho aquí, dos términos, y también los casos de violación de derechos humanos en cuanto a las cadenas de mando en este momento que fueron reales y que están allí, en esas mismas protestas, el exceso de la Guardia Nacional, los estudiantes universitarios fallecidos que asesinaron, es decir, todo esto, creo, punto de vista, que también debe tocarse y que no debe haber impunidad de lado y lado, embajador. Y es por eso que los sectores de oposición exigieron reunirse, que no se reunieron, no los tomaron en cuenta. Vimos las protestas que se hicieron cuando llegó el fiscal, pero el fiscal parece que no miró a los lados. Esto está bien para la sanidad de la democracia, los derechos humanos en Venezuela y que demostrar que realmente se respetan los derechos humanos en Venezuela. Pregunto. Mira, la comisión que nos visitó, ellos están bien claros de qué fue lo que pasó en Venezuela. Como nosotros estamos bien claros y tenemos la conciencia limpia de que el informe que presentó el fiscal general de la República, Tarek William Saab, está o fue diseñado con la realidad y la transparencia que el caso lo ameritaba. Es decir, allí no hay nada oculto, allí no hay nada inventado, por eso nosotros le damos la bienvenida a la comisión. Claro. Y el fiscal y la gente que lo acompañó, ellos vinieron fue a reunirse con quienes hicieron la solicitud, con todo el alto gobierno de Venezuela en la parte de materia constitucional, en la Corte, el fiscal, el presidente de la Asamblea Nacional, el mismo presidente Nicolás Maduro, para agradecer, sí, y dejar el informe allí, Que se firmado aclare la para los verdad. dos. Sí. Pero en verdad lo que se viene a efectuar es la revisión. Y ahí están ¿quiénes van a hablar allí? Los familiares de las víctimas. Claro. ¿Quiénes van a hablar allí? A lo mejor podrán citar a algunas personas porque todavía no se tiene información de los nombres de las personas que van a ser investigadas o interrogadas. Por la parte nuestra, esos abusos o excesos que se generaron por parte de los miembros de las Fuerzas Armadas, el mismo fiscal Tarek William Saab, por instrucciones del presidente, se les abrió un procedimiento y allá hay varios guardias nacionales, hay oficiales detenidos. Correcto, sí. Y Dios quiera que se sepa y se castigue todos estos hechos que para los familiares y para Venezuela y para todos nosotros queremos que sea un ejemplo. Un ejemplo. Se nos acabó el tiempo, embajador. No hablamos de las Fuerzas Armadas, chicos. Poco tiempo, será otro programa. Bueno, la Fuerzas Armadas tiene sus atribuciones contempladas en la Carta Magna, sencillamente. Nos faltó hablar de las Fuerzas Armadas y de otro tema más ideológico. Muchísimas gracias por haber venido al programa. Gracias, Geraldo. Planifiquemos otro equipo de programa. trabajo. Pues. Gracias, Bueno, hermano. muchísimas gracias. Dios creador, que equipo de hombres y mujeres poderosas y poderosos nos bendiga infinitamente. Chao. Tu participación es muy importante. Gracias por la sintonía y te invito